Vamos a aprovechar el tiempo. Y el martes empezamos a hablar acerca de un espíritu que desgraciadamente se manifiesta y no es precisamente un espíritu que hoy día se esté manifestando dentro del cuerpo de Cristo, sino que cuando Jesucristo vino a esta tierra, era uno de los espíritus que más gobernaba el ambiente espiritual, era uno de los espíritus que más, donde se manifestaba esta potestad que es la hipocresía. Y dentro de la palabra del Señor, pues el martes pasado avanzamos un poquito, pero quiero llevarlo para ver si hoy podemos hacer el desenlace, porque es bueno conocer que existe esta potestad. Y a veces no nos damos cuenta que puede estar operando en la iglesia, pero la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros. Y por lo tanto, si ese espíritu opera dentro de la iglesia, pues va a operar en nosotros. No hay otra forma de explicarlo, no hay otra forma de verlo. Y nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos eliminar, vencer este tipo de potestades. Recuerde que nosotros empezamos el tema, la batalla del último tiempo o la batalla contra los espíritus del último tiempo. Ese es el tema. De ahí, pues a través de la palabra, pues están potestades, espíritus que trabajan desde antaño, pues en el pueblo de Dios, primeramente en el pueblo de Israel, después pues empezó a trabajar dentro de la iglesia. Es una guerra constante que tenemos nosotros y tenemos que vencer ese tipo de cosas si queremos llegar a la presencia de Dios. Pónmele el primer slide, hijo, por favor. El martes pasado nos quedamos en este verso, Mateo capítulo 23, verso 23. Cuando Jesús vino a esta tierra, recuerde usted que cuando usted lee su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 1, donde dice, a lo suyo vino, Jorgito, bendiciones acá, qué bendición verla, donde el Señor en su palabra dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Ok? Fíjese. Es más, si quiere en su Biblia, búsquelo, Juan capítulo 1. Y si tienes tiempo, Gilmer, regálame Juan capítulo 1 vamos a ver rápidamente Juan capítulo 1. Verso 11. Cuando usted lee ahí, ya todo lo tenemos, Juan capítulo 1, verso 11. Creo que en varias ocasiones yo les he explicado esto, pero es necesario que todos los días nosotros estemos actualizados, estemos entendiendo la palabra de Dios. Entonces en el verso 11 vamos a poner Juan 1:11, dice, a lo suyo vino,
punto y coma, y los suyos no le recibieron. ¿Cierto? Ok. Cuando usted lee esto por tradición evangélica, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Cuando nosotros leemos esto por una tradición que durante muchos años se ha caminado, ¿qué es lo que nosotros entendemos? ¿A qué vino Jesús? ¿Perdón? A lo suyo. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes no lo recibieron? A ver, vamos. Ok. ¿Quiénes no le recibieron? ¿Y quiénes eran los suyos? A ver, vamos. El pueblo hebreo, vamos. Sí, me lo puedes poner. Ahí está, mire. Subráyame a lo suyo, please, ponle amarillo. Lo que pasa es que le digo, nosotros leemos por tradición evangélica. No leemos. Es más, aunque lo lea, usted va a seguir leyendo a los suyos. ¿Está de acuerdo allá? Pero porque la tradición nos ha metido ahí, que hasta para leer, leemos sin ver. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Entonces, fíjese, le pedí que me... Ahí está. A lo suyo vino. No vino a los suyos. ¿Así dice su Biblia, a lo suyo? A ver, a ver. Entonces vamos a poner aquí, a lo suyo vino. Pero los suyos no le recibieron. ¿Ok? Ahora vamos a desenredar esto para que usted entienda. A ver, todos con los ojos abiertos y para acá. ¿A qué vino otra vez? A lo suyo. Diga, Jesús vino a lo suyo. Pero los suyos no le recibieron. ¿Está leyendo bien conmigo ahora? Ok. ¿Qué era lo suyo? Porque lo suyo era precisamente presentarse con los suyos, que eran los sacerdotes. Porque él venía a establecer el nuevo orden sacerdotal de acuerdo al orden de Melquisedec. Por eso Jesús vino a lo suyo. Él no se presentó al pueblo, se presentó al sacerdocio. Pero los suyos, los que deberían de respaldarlo, los sacerdotes que deberían de unirse con él, no lo recibieron, sino que ellos fueron los causantes del sacrificio de la cruz. ¿Ahora me está entendiendo? Entonces, ahora quiero llevarlo. Primero, por lo menos para que cada uno de nosotros podamos leer y entender un poquito la palabra. Y no leer por tradición, porque muchos de nosotros leemos por tradición. Y a veces eso es lo que nos afecta. Entonces yo quiero llevarlo. Si tiene alguna pregunta después, arreglamos eso, pero ahí está. ¿A qué vino? ¿Ya entendió a qué vino? A lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Sacerdotal. Pero los sacerdotes de esa época no lo recibieron. Entonces, como no lo recibieron, se formó todo este lío. Ahora, vea esto, por favor. Gracias, hijo, regrésame al PowerPoint normal que teníamos. Entonces Jesús ya en su ministerio, él quiere establecer un orden dentro de los sacerdotes, dentro de los fariseos, dentro de los escribas, los que manejaban la ley, los que manejaban el orden sacerdotal en ese momento. Pero Jesucristo tuvo que enfrentarlos. Y cuando los enfrenta en el capítulo 23 de Mateo,
pues nosotros podemos ver que por lo menos 13 veces les llama hipócritas. Entonces Jesús le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad, y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Entonces, fíjese, entonces viene Jesús, y le dice a los fariseos, le dice hipócritas. Hipócritas, ¿ok? Pero ¿por qué los llama hipócritas? Entonces fíjese esto precioso. Primeramente le dice, son hipócritas, estamos hablando del fariseos, ¿ok? Son hipócritas primeramente porque esa gente diezmaba. A ver, ¿diezmaba o no diezmaba? Sí diezmaba, ¿cierto? Pero cuando ellos diezmaban, se olvidaron de los preceptos más fundamentales de Dios. Y Jesús se los reclama, dice, habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. Número 1, la justicia. Número 2, la misericordia. Y número 3, la fidelidad. Justicia, misericordia y fidelidad. Fíjense cómo trabaja, por qué Jesús les da el grado de hipócritas. ¿Diezmaban? ¿Sí? ¿Asistían a la sinagoga? Claro que sí. Pero Jesús les dice, ustedes han descuidado, porque lo saben. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos que hay que obrar justicia? Que hay que obrar misericordia y que hay que practicar la fidelidad. Sí lo sabemos, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros dejamos de practicar cualquiera de esas tres cosas, subimos al rango de hipócritas. ¿Cuántos me entendieron? Si nosotros nos congregamos, si nosotros ofrendamos, si nosotros diezmamos, pero no practicamos la justicia en casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el vecino, pues simplemente somos unos fariseos. ¿Cuántos me entendieron ahora? A ver, levante su mano los fariseos. Todavía no se me duermen, ok. Ok, vamos, no, es que vamos a seguir. Mire cómo hacían las cosas. Mire. Cuando entramos al verso 24, Jesús le dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Fíjense. Para poder entender esto, primeramente le voy a explicar para que ustedes puedan entender. ¿Por qué Jesús le dice, ustedes son tan hipócritas que ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello? Verá que está medio fuerte y medio duro. ¿Cómo que el mosquito lo cuelan y el camello sí se lo tragan? Lo que pasa es que en el Medio Oriente, recuerde que la gran mayoría de personas, pues su transporte de lujo era el camello para cruzar distancias largas. Había un ambiente desértico, había polvo, había arena, había muchas cosas. Y cuando ellos hervían, vamos a poner aquí, cuando ellos hervían su té, lo que vaya a hacer, pues lo hervían normalmente a la intemperie, lo hervían en la casa, pero el viento, no estaban las comodidades como las que tenemos hoy. Y entonces, cuando se hervía el agua, ¿alguien hirvió agua en un fogón? ¿Sí? Y no se daba cuenta que cuando hervía agua en el fogón no necesitaba ni meterle leche al agua porque ya toda arriba ya estaba la capa de cenizas. ¿Sí le tocó esa bendición? Entonces,
de repente, para que ellos se tomaran sus bebidas, vamos a usar dos instrumentos. Con mucha imaginación. Este es un colador. ¿Ok? Entonces ellos para tomarse su bebida, antes de tomarla, la tenían que colar. Para que el mosquito, para que lo más diminuto que hubiese caído dentro de esa bebida, no se la pudieran tomar. O sea, para, digámoslo de esta manera, filtrarla para no tomar basura. Pero mire esto, por eso es que Jesús le dice, ustedes cuelan sus bebidas para no tomarse el mosquito, pero se comen un camello. Ahora lo va a entender. Entonces ya me entendió esta parte. ¿Ok? Entonces Jesús, es que con razón él tenía que decirle que eran hipócritas. Entonces le dice, ustedes diezman el eneldo, diezman la menta, diezman el comino, pero descuidan estas cosas. Entonces cuando Jesús entra al verso 24, guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello, está hablando de los preceptos que estaban establecidos en la Torá. Por ejemplo, como ellos ya habían descuidado la misericordia, ya habían descuidado la justicia y la fidelidad, ellos descuidaron los preceptos más grandes de la ley de Dios. ¿Me va siguiendo? Descuidaron los preceptos de más peso de la ley de Dios. Entonces llega un momento en donde ellos, su hipocresía era que de repente tenían que obrar justicia. Pero es un ejemplo, pero llegó Alex y había que juzgar a Alex, pero como Alex pues tenemos amistad con él y es buen diezmador y todo, entonces ellos inclinaban la balanza para el otro lado, de tal manera que Alex saliera librado. Entonces Jesús les dice, se tragan las cosas más mínimas, las cuelan para pasar por alto, pero en las grandes, en los fraudes que ustedes hacen, se tragan un camello. A ver, ¿cómo se lo puedo explicar? ¿Sí lo entendieron? O sea, a veces nosotros, hermano, mire, a veces nosotros decimos, ay, la hermana fulana de tal, mira cómo se pinta el pelo. Es un ejemplo tonto. Estamos viendo pequeñeces, pero no vemos la lengua larga que tenemos. Estamos viendo mosquitos, pero la lengua de serpiente no la vemos. A ver si me entendió ahora. ¿Sí? Entonces, esto era lo que ellos practicaban. Les gustaba vivir de esa manera. Entonces Jesús dice, son unos hipócritas. Seguimos. Mire esto. Siguiente. Aquí la hipocresía se manifiesta de esta manera. Dice que pagaban el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Ahora, ¿por qué pagaban el diezmo de esas cosas? Este es otro ángulo. ¿Por qué pagaban el diezmo de estas cosas? Acuérdenme de traerle una reflexión acerca del diezmo antes de terminar. No les voy a pedir diezmo, ¿ok? Yo no trabajo así, no, Dios no me puso eso. Pero mire. La pregunta, ahora, ¿por qué pagaban el diezmo de estas cosas? ¿De qué pagaban? Menta, eneldo y el comino. Entonces acá, porque sabían que Dios les bendeciría sus cosechas. Ellos no eran tontos. ¿Cuánto me van entendiendo? Yo voy a llevar el diezmo de la menta, pero yo sé que de esto que yo voy a llevar, Dios me va a reproducir lo demás. Y a veces así somos nosotros en la iglesia. Aquí hemos tenido muchas experiencias. Cuando se gana
$200 a la semana, ¿cuántos de diezmo si tienen, si dan pues? 20, ¿verdad? Y 20 no duele, ¿verdad? 20, gloria a Dios, y 5 de ofrenda para que Dios se sienta bien. Pero cuando te llega un cheque de 5,000, ¿cuánto es el diezmo? ¿Verá que allá duele? Hello. ¿Verá que allá duele? Dice, bueno, mejor doy una ofrenda de 100, así se va a ver grande en la ofrenda, pero me salto el diezmo. Pero creemos que engañamos al pastor, a los diáconos. No, a Dios no le podemos engañar. ¿Cuánto me entienden? A Dios no le podemos engañar. Entonces, ellos diezmaban de lo que les producía la tierra. Dicen que, la anécdota que les digo, dicen que en la tierra de Israel había un hombre demasiado próspero, demasiado bendecido. Era bendecido en sus animales, era bendecido en todo lo que sembraba. Era el hombre más bendecido de Israel. Pero ya cada año él diezmaba de todo lo que le producía la tierra. Diezmaba, así como dice, diezmaba la menta, el comino, el eneldo, diezmaba de los camellos, diezmaba de las ovejas, diezmaba de todo. Y Dios se los reproducía, se los multiplicaba, de tal manera que era el hombre más bendecido. Pero ya estaba avanzado en edad y tenía su hijo mayor, el heredero, y le dijo días antes de morir, le dijo a su hijo, mira, ven, ¿te has dado cuenta que Dios ha bendecido todo esto? Sí. Yo estoy a punto de partir. Lo único que te pido es que cuando yo parta, todo esto es tuyo. Ya estás sentado en el testamento, todo esto te pertenece. Lo único que sí te voy a pedir, como un mandamiento, nunca le falles a Dios con sus diezmos. Cada que haya diezmo de camello, diezmo para Dios. Cada que haya diezmo haya producción de ovejas, diezmo para Dios. Haya en el sembradío, diezmo. De todo yo doy diezmo. Y aparte de eso, yo saco para los pobres, haz eso. Y no tienen ni qué trabajar. Y el muchacho le dijo, sí, papá, no te preocupes. Entonces dice que a los años murió el papá y tomó las riendas de todo aquello, lo tomó el muchacho. Y el primer año, hermanos, empezó a producir. Primer año que él empezó a producir. Y cuando empezó a cosechar todo, le dijo a las personas, a mí apártenme. Y le dice el muchacho, vamos a llevar solo una ofrenda, no que hay diezmo de esto, no, vamos a llevar una ofrenda. Y no llevó ofrenda. Bueno, no llevó el diezmo, solo llevó la ofrenda. Al siguiente año, el terreno y todo lo que el viejo tenía le produjo el 90%. Ya no era el 100%. Segundo año le dijo, no, ahora solo vamos a llevar algo para las fiestas y se acabó. Segundo año, todo lo que el viejo producía hasta 200%, le produjo 80%. Y así le fue bajando. Al cabo de 10 años, todo lo que tenía le produjo el 10%. De todo, nada más. Pero ese año que le produjo 10%, dice que todos los rabinos y sacerdotes se vistieron con sus trajes de sacerdote y fueron a visitar al muchacho. Y cuando él vio aquella caravana de sacerdotes y rabinos que iban a su casa vestidos con su atuendo de sacerdotes y todo, él se sorprendió y dice, ¿a qué se debe tanto honor? Dice, mientras tu padre vivió, esto producía hasta el 200% o más. El hombre más rico y reconocido de toda la tierra. Pero vemos que Dios te ha elevado a un nivel tan grande
que ahora hasta Dios te da el 10% a ti. A ver si lo entendió. Eres tan grande ahora que hasta Dios te dio el 10% este año. Y dice que terminó avergonzado y quiso recuperarse, pero fue demasiado tarde. A ver si entendió. Después lo va. Pero a veces pasa eso y no logramos entender a Dios. ¿Cuántos creen que Dios bendice? No, Dios bendice. Pero a veces nosotros le digo, esta es una anécdota que está en la historia de Israel. Entonces dice que los sacerdotes tuvieron que hacerlo porque dicen, no, es que este es tan importante que hasta Dios le da diezmo. Claro, era una parodia de su vida, pero lo tuvieron que hacer. Volvemos a esto. ¿Por qué ellos daban el diezmo de esas cosas? Número uno, porque sabían que Dios les bendecía sus cosechas. Ellos no eran unos tontos. Sabían que la lluvia vendría sobre sus cosechas al hacerlo, pero vea cómo se manifiesta la hipocresía, ya que el reclamo de Jesús era que descuidaban cosas de mayor peso en la ley. Muchas veces, o sea, la responsabilidad nuestra de diezmar, amén. Pero no descuidemos. ¿Cuántas veces hemos hablado, sea justo con su esposa, sea justo con su esposo, sea justo con sus hijos, sea justo con el vecino, sea justo? Porque a veces decimos, no, pues yo estoy diezmando, pero a veces somos tan injustos en casa, hermano, que hasta el perro ya le caemos gordo. No, tenemos que aprender cosas, amado. Entonces, siguiente, hijo, por favor. Siguiente. Sáltate esa, déjeme ver si podemos avanzar un poquito más. Verso 25, Mateo 23, 25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ahora, présteme atención. Creo que esto usted lo entiende a plenitud, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué prefiere usted? ¿Lucir bien por fuera o lucir bien por dentro? Y yo sé la respuesta, no, pastor, por dentro, claro. Pero mientras haya hipocresía, no pasa nada. Mientras haya maldad, mientras haya mentira, mientras haya envidia, mientras haya estas cosas, por dentro vamos a estar podridos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y por eso es el Evangelio. El Evangelio es para esto. Para que cada uno de nosotros podamos entender. Estas enseñanzas las estamos dando primeramente porque Dios está en el asunto. ¿Por qué? Porque quiere un pueblo santo. Quiere un pueblo limpio. Quiere un pueblo que realmente pueda entender el valor que tiene el Evangelio. Y muchas veces el pueblo no lo logra entender. Porque a veces dicen, no, el pastor quiere que ya se nos quite esto. No, es Dios el que quiere que ya no seamos un pueblo diferente. Pastor, pero allá afuera hay hipocresía, allá afuera, pero nosotros somos diferentes. Ya fuimos lavados con la sangre de Cristo. Ya tenemos una patria totalmente diferente. Entonces tenemos que ser diferentes. No hipocresía, no engaño, no envidia. Pastor, no se puede, se puede. La cosa es detectar que la tenemos. Porque si no la detectas, si tú no te das cuenta que tienes algo de lo que estamos hablando, todo eso se lo vas a pasar al vecino. ¿Cuántos me entendieron? Entonces mire lo que Jesús le dice, es que ustedes limpian lo de afuera. Por fuera lucen preciosos, les gusta, pero por dentro hay envidias, por dentro está esto, por dentro está lo otro. Entonces, mire, ¿se acuerdan ustedes de cuando Dios le dice a Noé, ¿verdad? Que hiciera el arca? ¿Era Noé? Porque a veces pongo a Moisés a hacer el arca. Sí, hermano, uno se equivoca.
Entonces una noche me dijo Moisés, oye, yo no construí ninguna arca. Digo, ay, perdóname, me dice, fue Noé por si no sabes. Se le va a veces a uno, hermano. Por eso, deje poner Noé para no. Entonces, cuando Noé hace el arca, Dios le dice, me la calafateas, y le dice, por dentro y por fuera. Primero trabájamela por dentro. Que se le quite toda la amargura, que se le quite toda la hipocresía, que se le quite toda la envidia, y después por fuera, porque por fuera cuando no hay amargura, hay contentamiento, ¿está de acuerdo? Y hasta alegre uno, y la alegría se refleja en el rostro. Cuando ya no hay amargura, cuando ya no hay envidia, cuando ya no hay hipocresía, solito, un solo toquecito y uno se levanta. Pero ¿cómo le puedes hacer sonreír al amargado? Entonces el trabajo de la iglesia, el trabajo de Dios y el trabajo del Espíritu Santo es por dentro. Y después, por fuera. ¿Cuántos me entendieron? Por dentro, primero, quita todo lo que estorba por dentro. No trates de impresionarnos con tu vestidura primero por fuera, por dentro. Porque puede uno venir aquí bien trajeado, bien lindo, bien perfumado, pero por dentro estar podrido. Entonces, mejor una ropita ahí, ¿de dónde? De Marshall, tranquilo, hombre. Pero por dentro luciendo lo más rico que hay. Amén. Entonces, por ejemplo, hay algunos lugares donde no se permite, estas son cosas que yo pongo, no se permite predicar sin saco ni corbata. Le estaba haciendo un cuento, algo que me pasó en un país que me invitaron a predicar. Estábamos el edificio era un edificio de zinc, un edificio grande, habían Dios te bendiga, Edward, había como 600 personas en ese lugar. El edificio era zinc. ¿Sí saben lo que es el zinc, verdad? Era en verano, en septiembre, hermano. Había un calor afuera. Entonces me tocó predicar ese día. Y nada más de estar en ese lugar, uno así parado, casi sin respirar, era chorro de sudor así. Y yo, pues me tocaba predicar, yo me fui, me llevé ropa y yo llevaba la corbata en la bolsa. Y cuando me toca predicar, el pastor que me había invitado me dice, pastor, solo le pido un favor. Le digo, lo que usted quiera, pues usted, el jefe aquí. Dice, necesito que suba a ese lugar con una corbata. Le digo, es que la corbata la traigo, le digo, la traigo aquí. Dice, póngasela, por favor. Amado, mire, septiembre 16 era la fecha. Verano, techo de 600 personas adentro. Era un horno. Y le digo, ¿y por qué hay que subir con corbata? Dice, aquí hay que subir con corbata. Digo, ay, mi amado. Bueno, la corbata ya estaba empapada en sudor también. Y ahí va el pastor a predicar, hermano. Mire, Dios nos regaló un mensaje precioso, empezamos a predicar. Pero a media predicar yo ya estaba, hermano. Le digo al pueblo, hermano, les quiero pedir un favor, con el permiso del pastor. Lo que quiera, pastor, ¿me permite quitarme esta bendita corbata? Quítesela, aleluya. Hermano, ¿por qué? Porque hay lugares en donde es más importante cómo te veas y no es lo que y no es más importante lo que tú traigas por dentro. Por eso es que es importante que cada uno de nosotros podamos analizarnos. ¿Cuánta hipocresía podemos tener? ¿Cuánta envidia podemos cargar? Hello, a ver si me está entendiendo. Siguiente, hijo, por favor, siguiente. Déjeme ver, estoy caminando a Mateo 23, 27. Jesús hablando le dice, qué mal les va a ir. Aparentan ser gente buena y honrada. Mira esto. Pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como una tumba pintada de blanco
que por fuera se ve limpia, pero por dentro está llena de huesos y suciedad. ¿Cree usted posible que dentro de una iglesia, la iglesia de Cristo, aquella que profesa que se va con Jesucristo, hayan gentes llenas de podredumbre? ¿Usted cree que haya o que no haya? ¿Sí hay? ¿Sí hay? Que conste que usted me está diciendo que hay. Y si usted me está diciendo que hay, pues casi los conoce, ¿verdad? A ver si me estoy dando a entender. Si usted me dice que hay, pues ya casi le digo, ¿quién es? Y usted dice, no, pastor, aquí no hay ninguno. Pero es que esto no debería de. Y sin embargo, esto Jesús lo dijo hace 2000 años y todavía sigue trabajando esa potestad dentro de las iglesias. La potestad de hipocresía sigue trabajando y va a seguir trabajando mientras nosotros no decidamos cambiar. No está en Dios, no está en el Espíritu Santo, está en nosotros querer cambiar. Es una pregunta tonta, es solo para efectos de enseñanza. ¿Se acuerda la última vez que fue hipócrita? Esa la dejamos al aire. ¿Ok? Pero yo tengo que enseñarles de esta manera, amados. Porque nosotros nos llenamos la boca diciendo que somos templos y moradas del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿podrá morar el Espíritu Santo de Dios donde hay hipocresía? ¿Donde hay envidia? Entonces solo decimos que somos. Hello. Así como dijo Feliciano, algún día lo veremos. Hello. Eso dijo él. En otra que lo estaban entrevistando dijo, esa sí que no la vi venir. Después lo va a entender. Mire esto, es que dice, pero en realidad son hipócritas y malvados, son como una tumba pintada de blanco que por fuera se ve limpia, pero por dentro está llena de huesos y suciedad. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Siguiente, porque quiero yo terminar en algo precioso. Voy a leer y entramos. Verso 29 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Y no ellos pues entregaron a Jesús. ¿Puede ver la hipocresía? Hello. O sea, ellos dicen, no, nosotros no hubiéramos hecho nada contra los profetas, pero ellos fueron los que entregaron a Jesús. Siguiente, hijo. Solo lo estoy leyendo para la siguiente, para que entremos a... Siguiente, hijo, por favor. Ahí donde quiero llegar. Consecuencias de la hipocresía. Estos dos viejitos, pues ya saben que son hipócritas, ¿verdad? Consecuencias de la hipocresía, porque si nosotros solo hablamos de la hipocresía y no damos las consecuencias, pues a ver si por lo menos por este lado los espanta el Señor, no yo. Hello. El siguiente hijo, no ¿yo qué? Está escrito. Job capítulo 36, verso 13. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare. Mire esto, por favor. ¿Cuál es la consecuencia de un hipócrita? Diga, atesorar la ira de Dios. Número 1. Mas los hipócritas de corazón, dice, ellos atesoran la ira de Dios. Entonces, se supone que nosotros
Ninguno aquí debería ser hipócrita. Esa potestad no debería de estar, pero sí la hay. Ya. No en nosotros vamos, pero dentro de la iglesia se manifiesta. Nosotros podemos decir, hermano, mire, esta persona hizo esto y esto, es un acto de hipocresía. Sí lo hay. Por ejemplo, me voy a poner yo para no que se enoje Pedro, ¿verdad? Pero cuando alguien de nosotros hablamos del pastor, ¿eso es justicia o hipocresía? Y cuando saludamos al pastor, pastor, Dios le bendiga, qué bendición. ¿Me permite saludarlo? No se puede así, pero por favor. Y después, ese pastor. ¿No es hipocresía? O que de repente otro venga y hable de cualquiera de nosotros. Yo me puse para que no, y que de repente, o que un ejemplo nada más, que de repente Rolando dijera, no hermano, viera que, hermano Alex, es un ejemplo, yo que no vaya a... Sí, porque luego, no, el pastor dijo. Yo estoy enseñando, es un ejemplo, que de repente Rolando dijo, no, ese hermano Alex se cree un montón. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Y yo creo que eso debería de ser desarraigado del cuerpo de Cristo. Empezando con los líderes. Hello. ¿No creen que deberíamos ser una iglesia sana? ¿Cuántos creen que Dios nos visita? Pero nos visita con propósitos. Nos visita no nada más, ay, gracias que te deja sentir, cambia. Hello. Pues mire esto. La versión Torres Amat dice, los hipócritas y de corazón doble provocan la ira de Dios y no reclamarán a Él sinceramente cuando se vean aprisionados. ¿Qué provocan los hipócritas? Le voy a preguntar a este que no vino, ¿ok? Para que no diga, hermano, lo dice por mí, este que no vino, ¿ok? ¿Le gustaría a usted que Dios se enojara con usted? ¿Qué contestan los demás? ¿Le gustaría caminar y que Dios estuviera enojado con usted? ¿Qué provoca un hipócrita? ¿Perdón? Que Dios camine enojado con uno. Hermano, perdóneme por favor, perdóneme. ¿Alguna vez, los varones que me están acá escuchando, alguna vez su esposa se enojó con usted? ¿No? ¿Sí? No, pero enojo, no de que ahí nos vemos al rato. No, enojo. ¿Sí? ¿Nadie? Alex, sí. ¿Verá que uno se va a trabajar hasta con miedo? Hello. A ver, ¿me entendieron? Uno se va a trabajar, hermano, hasta con miedo. Y uno dice, ¿cómo le haré? Y está trabajando, pero está pensando cómo arreglar aquel asunto, porque no quiere llegar a la casa porque le va a ir mal. No, capaz que le hacen comer flores ese día. No, estoy hablando de enojo, pues, hombre. No de cuando vengas arreglamos. No, ese es peisco y ñoco, dicen por allá en su pueblo. No. Estoy hablando de que se pelearon. Ese día, hermano, usted se va a trabajar y ya casi quiere regresar, pero tampoco lo quiere hacer. Y dice, Dios mío, Señor, contrólala, apacíguala. Y el Señor casi que le contesta, pues, ¿acaso yo la hice enojar? ¿No es cierto? A ver si me está entendiendo. ¿Ok? Si con una pelea con la esposa uno se siente incómodo, imagínese ahora que usted camine y Dios esté enojado con usted. Pero como nosotros no lo vemos, porque nosotros siempre caminamos con el cassette del lado donde dice es que Dios es amor.
pero no sigues leyendo que dice, pero también es fuego consumidor. ¿Ok? Entonces quiero que entienda esto. El problema nuestro es que no valoramos y no entendemos que esto puede traernos consecuencias. Entonces mire esto, ya vamos. Primer cosa que sucede con un hipócrita, provoca la ira de Dios sobre su vida. Número 2, siguiente hijo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Verso 2. Por la hipocresía de mentirosos. Mire esto, por favor. Número 2. ¿Qué va a pasar en el último tiempo, dice la Biblia? A ver, ayúdeme. ¿Cuántos? Muchos. Ok. En el último tiempo se va a apostatar, ya enseñamos qué es apostatar. No es perder la fe, sino creer en otra cosa, desviarse de el blanco y creer en otra cosa. Pero ahora fíjese, por favor. Entonces, en el último tiempo va a haber una apostasía. ¿Provocada por quién? Ayúdame, ahí está. ¿Provocada por quién? Por espíritus engañadores. Ok, ¿quién va a transmitir los espíritus engañadores? Por hipócritas. ¿Dice así? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, enseñarán y engañarán al pueblo. Ah, puede ser entonces que yo sea un hipócrita. Hello. Por la doctrina o por la enseñanza que se imparta de aquí para allá. ¿Me va entendiendo? Pero como estamos hablando de potestades, y esa potestad va a arropar a toda la iglesia, y nadie se va a dar cuenta. A ver si me entendió. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo: las palabras que os he dado son espíritu y son vida. Hay iglesias en donde están desviados totalmente. Desviados. Acá en Miami podemos dar hasta nombres y direcciones. Desviados. Pero la gente sigue. ¿Por qué sigue? ¿Por qué? Porque se manifestaron espíritus de demonios. Dice, por la hipocresía de mentiras, vamos a leer, dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Pero no van a pararse los espíritus a decir o a engañar al pueblo, va a ser a través de un vaso. ¿Está de acuerdo? Va a ser a través de un vaso, pero ese vaso fue el primero que se apartó de la sana doctrina. Entonces, llámese pastor, llámese apóstol, llámese lo que se llame, pero son ellos o son los mismos vasos que van a desviar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Dice, por la potestad que estamos trabajando, la potestad de la hipocresía. Siguiente, hijo, por favor. Entonces, el segundo peligro es que en este tiempo final todo mundo corre peligro de ser desviado. Pastor, nosotros no. Mientras nosotros estemos enfocados en Cristo, no hay peligro. Pero media vez se desvía la mirada, cambió todo. Hace unos días me enseñaron un video de un cierto pastor acá que tiene una iglesia muy grande, divorciados. Y vi el video y dice, no, es que Dios me dijo que me divorcie. ¿Qué? ¿No dice la palabra del Señor que el divorcio no se le permite? Excepto por infidelidad. Pero como es apóstol, dice, no, es que Dios me visitó y me dijo que yo me divorciara.
Y toda la gente dice, amén, gloria a Dios, se le reveló Dios. Pero esto es así. Ya toda la gente está cautivada. Siguiente, hijo, por favor. Vamos rápido. Seguimos, Isaías capítulo 33. ¿Era Isaías o Jeremías? Aquí está bien. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? ¿Qué le va a pasar al hipócrita? A ver, ayúdenme por favor. ¿Qué fue lo que sucedió en Sión, dice? A ver. ¿Qué sucedió en Sión? ¿De qué se asombraron? Porque en Sión, recuerde que Sión, número uno, dice el salmista, es la ciudad del gran rey. ¿Está de acuerdo? Pero cuando viene el apóstol Pablo, dice que nosotros, la iglesia, fuimos acercados al monte Sión. Y dice, no a la Jerusalén que está en Arabia, sino a la miriada y miriada de ángeles, a la ciudad celestial que está ahí arriba. Entonces Sión representa la nueva Jerusalén y a la iglesia de los santos. Pero hay algo grande que sucedió en Sión. Dice, los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Por qué? Dice, ¿quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros? Entre pecadores y hipócritas. Hello. Entre pecadores y hipócritas, los dos grupos, dice, se espantaron y los otros decían, ¿quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? ¿Quién cree? Hello. Diga, no, eso es para los hipócritas. Vea que rápido los animamos. Pero nos animamos porque le estamos tirando a otro. Pero, ¿y qué si hay hipocresía en nosotros? Hermano, es que la gracia de Cristo, por esa estamos de pie. Pero ese día, fíjese que lo glorioso de esto, que cuando el Señor venga en el arrebatamiento, el Señor no le va a pedir una lista a los pastores o apóstoles de quienes se van, sino que el mismo Espíritu Santo los va a levantar. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. No lo contristéis, no les conviene tener contristado al Espíritu Santo. El día que Él venga, si está triste, hermano, ¿cuántos creen que va a ser en un abrir y cerrar de ojos? ¿Cuántos lo creen? Ok, vamos a ver. Fíjense que cuando uno lee así, la Biblia dice que el arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Ok. ¿Cómo es un abrir y cerrar de ojos? A ver, rápido, ¿cómo sería? Si nosotros estamos así, ¿cómo sería un abrir y cerrar de ojos? Pero dice, en un abrir y cerrar. ¿Está de acuerdo? En un abrir y cerrar. Pero si hacemos esto, estamos cerrando y abriendo. A ver si me entendió. A ver, hágalo así. No es abrir y cerrar. Ahí sería cerrar y abrir. ¿Cierto? Pues se lo enseño. Ahí dice abrir y cerrar. Pero si es cerrar y abrir, estamos bien. Pero si en un abrir y cerrar, ahí se la dejo para que vaya. Después yo se lo explico, pero ahí se la dejo por lo menos para esta noche lo practique y diga, no, tiene que haber algo. Seguimos. ¿A dónde? Ya lo dejaste, ¿verdad?
Eso es para... ¿Cómo? Algunos van a despertar y otros van a cerrar. Ah, es que ese verso dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos van a... Pero nosotros seremos transformados. A ver si lo entendió ahora. Porque aquellos los van a despertar. Pero nosotros no. Nosotros seremos transformados. ¿Sí lo entendió ahora? Yo quería dársela más explicada, pero ya que les cayó el 20. Siguiente, ¿a dónde van a parar los hipócritas otra vez? Perdón, me tiré para allá, ¿verdad? ¿A dónde van a parar? No, iba. Para allá tiré. No. Era para que se despertaran. Pero, hermano, tenemos que entender esto. Siguiente, hijo, por favor, vamos terminando. Regáleme 2 minutos. Mire esto, por favor. Dígale al que está a su lado, la hipocresía contamina a otros. Pero cuando dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 11, ya sabe la historia. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Mire esto, por favor. ¿Qué significa comer con los gentiles? Porque recuerde que Pedro eran judíos, hebreos. Y Pedro era aquel que en un éxtasis Dios le dijo, le bajó en una sábana agarrada de las 4 columnas, de las 4 esquinas, dice, le bajó reptiles, le bajó iguana, le bajó camarón, le bajó, ¿no dice reptiles y cuadrúpedos? A ver, ¿sí dice o no? Le bajó todo lo que no tenían que comer los judíos. Y Dios le dijo, mata y come. Y aquel Pedro le dice, Señor, tú sabes que nada inmundo ha entrado en mi vientre. Pero no dice que comía con los gentiles el Pedro. A ver, vamos. ¿No comía con los gentiles? Okay. ¿Y los gentiles comen kosher o comen lo que caiga? Hello. Si tú vas imagínense que don Pedro llegó con los gentiles, llegó a Honduras. Y era viernes. Y saliendo, terminando el servicio, afuera de la iglesia estaban unas baleadas, hermano. Aleluya. ¿Y qué comió don Pedro? Baleadas. De ahí se fue a El Salvador y saliendo del servicio ya no habían baleadas, fíjense. Todavía decía, y aquellas cosas que ricas estaban. No, hoy va a probar pupusas. Qué ricas pupusas. Y de ahí lo llevaron para la República Dominicana y le meten un mofongo. Un mango. Mire esto. Y el rico, ¿cómo se llama? Mango. ¿Saben por qué se llama mango? Bueno, yo le pregunto porque usted es dominicano. Después le digo. Ahora, fíjese. Fíjese que ese guisado ni siquiera los dominicanos sabían cómo se llamaba, dicen. Solo que fueron 2 americanos allá y les dieron, dice, y uno, entre los 2 estaban platicando y le dice el otro, man, good. Y de repente uno que estaba dice, miren, estos, ni nosotros sabemos cómo se llaman y ellos ya saben. ¿Cómo se llama? ¿Mangú? Después lo va a entender, ¿ok? Man, dice, good. Mira esto, volvemos acá, por favor, ¿ok? Dice, porque antes de venir de parte de, algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pedro comía con los gentiles. No era kosher, no era lo que los estaban acostumbrados, pero le entraba, porque la comida de los gentiles es rica también, hermano. ¿Está de acuerdo? Un chicharroncito frito con limón, chile, aleluya, levanta el ánimo. Y Pedro, hermano, se levanta. Qué rico es esto, es más, para llevar. Pero mire lo que pasó. La Biblia dice que él, mire, ¿usted cree que se lo inventaron que comía con los gentiles? Lo vieron comiendo. Entonces mire lo que dice. Pero cuando vinieron los de
los otros judíos, dice, empezó a retractarse y apartarse. Haga de cuenta, es un ejemplo, ¿ok? Que Alex le decía, apóstol Pedro, ¿se acuerda las alcapurrias que le gustó? Aquí le traje. ¿Y qué hacía Pedro? Tú saber que yo no comer eso. A ver si me entendieron. Es hipócrita. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo no lo vas a comer si te comiste 12? Hello. Se las conté, don Pedro, por eso le traje. Mire esto, por favor. Pero cuando vinieron empezó a retractarse y apartarse porque temía los de la circuncisión. Y el resto de los judíos que ya lo conocían se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé, el que caminaba con él, el que le echaba la crema a las pupusas y no, entiéndalo. Dice que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entiéndame, la hipocresía te arrastra. El día que tú empieces a hablar con otro de una persona, te está arrastrando. Porque tu trabajo y mi trabajo hacia el hermano es cuidarlo. Somos guarda de nuestros hermanos, no para estar hablando de ellos. ¿Cuántos me entendieron? ¿Verdad que arrastra? Mira, te voy a contar. Ay, hermano, ya estás arrastrado. Siguiente hijo, por favor, y terminamos. Ahí terminamos. Aportaciones, dudas, preguntas. Estamos en tiempo. Ay, ya me corta ya. Qué silencio, ¿verdad? Pero, a ver, dudas, aportaciones.